Hola Héctor, muy buenas tardes a usted, a toda la mesa de trabajo, a la producción y a nuestros oyentes un cordial saludo. Sí, está Giovanni, como siempre, que él nos acompaña aquí en este programa y sobre todo que hace una producción esbelta para que todos nuestros oyentes estén bien informados y a través de las imágenes que mismo nos suministra Héctor Giovanni. Bueno, nuestra invitada también, doña Gina Mildred Bernal, una madre de familia, una líder que ella conoce muchísimo el tema y sobre todo porque a ella llegan las madres, las señoras, las vecinas a contarle lo que está pasando con sus hijos. Doña Gina, muy buenas tardes. Buenas tardes, Héctor. Doctor, un gusto conocerlo y que nos acompañe en asesorarnos en este proceso, porque la verdad es muy importante, porque las entidades se resguardan, es en que uno no tiene conocimiento. Hola, hola Gina, un cordial saludo. Gusto saludarte también. Muy gracias. Bueno, vamos a estar aquí nosotros, además con los amigos, los oyentes, los que están conectados, porque todas las madres comunitarias, todas las madres de los niños de los colegios de la localidad séptima que siempre ha liderado doña Gina, muchos de ellos van a estar conectados nosotros a través de Facebook, ellos se van a conectar. Estamos a través de TikTok para entregarles esta información porque es bien importante de acuerdo con el informe que entrega la Procuraduría. Vamos a escuchar el informe que nos entrega doña Viviana Mora Berbel, que es la delegada para los derechos de infancia y adolescencia del Ministerio Público, para que nos cuente de qué manera han hecho este análisis por parte del Gobierno Nacional y cómo manejarlo. ¿Qué es lo que nos dice ella? Con eso vamos teniendo una idea todos del tema que se va a manejar. Y sobre todo, las madres de familia que quieran expresar, tengan que dar un comentario ahí debajo, donde ustedes están mirando el programa en su teléfono. Ahí pueden escribir en comentarios, pueden ir comentando poco a poco lo que aquí nosotros estamos dando a conocer y las impresiones. Si hay experiencias, nos dicen, si han tenido algún tipo de hecho, algún tipo de casos, también lo pueden comentar ustedes aquí. Vamos a escuchar a doña Viviana para que la delegada nos oriente y nos cuente qué es lo que está pasando. La Procuraduría General de la Nación llevó a cabo la Jornada Nacional de Verificación de Convivencia Escolar. 145 procuradurías regionales, provinciales y en asuntos de familia practicaron 179 visitas a instituciones educativas y colegios de manera simultánea y sin previo aviso para verificar las acciones de prevención y atención de la violencia escolar, el ciberacoso y el abordaje de la violencia sexual en los entornos educativos. Los resultados de este ejercicio, una vez analizados, son preocupantes. Solo en el primer trimestre del año 2024, estas instituciones educativas visitadas registran 699 eventos de acoso escolar, 172 de ciberacoso y 178 situaciones de violencia sexual. Pero es aún más preocupante que 26 de ellas, es decir, un 15%, no esté cumpliendo el protocolo de abordaje de estas violencias, incumpliendo la resolución 001 del año 2022 del Ministerio de Educación. Igualmente, que en 52 de estas instituciones educativas no se cuente con usuario o contraseña para registrar la información o no se haya recibido información para el registro efectivo, lo que supone que puede existir un alto subregistro. En 66 de esas instituciones educativas se relaciona a docentes como presuntos agresores de violencia sexual y en 18 instituciones educativas, frente a estos casos de violencia escolar, no se activaron las rutas. Señalar que se ha ejercido el poder preferente entre el año 2023 y 2024 en 28 actuaciones de carácter disciplinario que cursaban ante las oficinas de control interno de las entidades territoriales certificadas en educación. Sobre este análisis que se hace referente a los casos de bullying, a los casos de violencia
intrafamiliar, la violencia de los niños, el bullying. Voy a tratar de cambiarme el micrófono, a ver si Giovanni me abre otro micrófono, porque tenemos como problemas acá, ¿no es cierto? A ver, Héctor Giovanni, ahí ya me escucho mejor. Ya estamos mejor de sonido, estamos mejor en este momento porque tenemos un problema técnico acá, pero ya lo estamos solucionando. Giovanni está trabajando en eso y ya tenemos el sonido. Ya, doctor, ¿logró escuchar usted las impresiones de nuestra delegada de la Procuraduría General de la Nación sobre lo que se está manifestando de acuerdo a las denuncias que han hecho padres de familia de los diferentes colegios, no solamente en Bogotá, sino en el territorio nacional? Sí, Héctor, desde luego que lo escuché, es un reporte bastante lamentable, sobre todo porque lo que brilla por su ausencia es la ruta de protección y de atención que deberían tener las instituciones educativas, tanto públicas como privadas. Y esa falta de ruta de atención es la que genera que estas situaciones de acoso y de maltrato, bien sea físico o a través del entorno digital, pues se exacerben y lleguen a consecuencias bastante graves en los niños, como son la depresión, la ansiedad, la anorexia y otro sinnúmero de síntomas relacionados con estas conductas o de las que son víctimas. Entonces, pues a mí sí me gustaría escuchar un poco más a Gina respecto al análisis que ella nos puede brindar de ese reporte. Bueno, Doc, yo qué le comento. Usualmente en las entidades educativas, todo piden es un proceso. Lastimosamente, las entidades gubernamentales son lo que no los permiten, porque es el proceso del proceso del proceso del proceso. Ya cuando se va a ejercer en sí la sanción o ya el niño está tan expuesto y tan vulnerado a estos temas que el niño ya no quiere colaborar. O sea, no hay como una empatía con el momento que está viviendo el niño, tanto en bullying como en maltrato de pronto en su hogar, el maltrato en las instituciones educativas. Hay veces hasta se presenta maltrato de los profesores a los menores. Ahí está, sí, claro, pero a veces el bullying viene a veces de la calle, viene de los amigos cercanos, viene además de parte de no solamente de los alumnos, sino en el entorno en donde está el niño, es lo que se manifiesta. Y doña Gina, que está muy cerca de los padres de familia, ellos le cuentan, mire que al niño en el bus nomás, por la mañana cuando se sube en el recorrido, al niño me lo están molestando y el niño ya no quiere ir en el recorrido. Por ejemplo, ¿qué tipo de casos ha conocido doña Gina? Es así, don Héctor. Hay veces es tanto el acoso que presentan los niños, por ejemplo, como usted me comenta, a nivel de las rutas, de que supongamos un choque que tuvo un padre con la monitora, entonces la monitora ya le empieza a hacer el feo, o porque el niño es muy inquieto en la ruta, ya la monitora empieza a hacerle esa presión al menor y hágale, y hágale, y hágale, que el niño llega al punto en que no, mamá, yo no quiero ir al colegio, yo aquí voy al colegio. Va uno y pide asesoría a orientación y la respuesta de orientación es, mamá, hay que ver el tema de dónde viene la raíz. Llévelo a psicólogo, llévelo a terapia ocupacional, llévelo al médico, llévelo, o sea, empiezan a buscar y a escudriñar un poco de parámetros, por decirlo así, que ya cuando se encuentra la solución ya es muy tarde para el menor. Y como hemos hablado siempre, don Héctor, los problemas de los menores vienen más que todo del entorno social, de su entorno. Ahí es donde hay que entrar a mirar lo que se llaman espacios escolares seguros, porque uno se los puede ofrecer en la casa, pero si no es un complemento y una estrategia de lado y lado, es complejo. A ver, doctor, usted cuando quiera, usted puede intervenir y preguntarle también a doña Gina. Estamos todos los tres en un solo diálogo para lograr sacarle pues tajada a esta forma de reunirnos para que los padres de familia quienes están con nosotros, escuchándonos, que están viendo el programa, pues tengan alguna base fundamental sobre cómo tratar este tipo de casos con sus hijos. Pues mira, es que yo tengo una perspectiva
frente a ese tema una perspectiva personal. Yo soy padre de familia de dos niñas de 4 y 5 años de edad. Y entonces estoy familiarizado con el entorno educativo y me he dado cuenta que cuando se presentan esas situaciones de acoso o de maltrato, si es que se pudiera utilizar esa palabra, entre niños de esa misma edad, porque son, digamos que en el caso que voy a hablar es de niños del salón, ¿sí? Niños de 5 o 6 años que se pegan o se dicen cosas, tal vez obviamente por la edad en la que están, que no calculan el alcance de lo que significan esas palabras y podrían herir las emociones y los sentimientos de los otros niños. Pero yo me he dado cuenta que un niño que es maltratador o que es abusador viene de un entorno familiar donde se genera maltrato, abuso, abandono, cualquier forma de abandono económico, social, emocional, psicológico, donde hay familias disfuncionales, familias divorciadas, o hay un papá maltratador o con algún tipo de vicio que genera algún tipo de violencia. Y el niño refleja eso en el colegio, porque definitivamente los niños de 4, 5, 6 años, pues copian lo que ven. No, digamos que a esa edad no tienen la autodeterminación para decir algo o hacer algo con el propósito de generar ese daño o generar esa afectación en la otra persona. Entonces, lo que yo entiendo del fenómeno del maltrato, que siempre ha existido, porque pues yo también pasé por el colegio y a mí me jala, en esa época yo tenía pelo en la cabeza, entonces me lo jalaban en la ruta del colegio, se burlaban de mí por el color de mis zapatos, me tiraban cosas, siempre los de cursos más grandes me pegaban. Y pues una vez yo llegué a mi casa así con la cara así maltratada. Entonces mi mamá es una mujer soltera, o sea, yo crecí con una mujer soltera, con una mamá soltera, cabeza de hogar. Entonces mi mamá me dijo, ¿qué le pasó, Chino? Le dije, no, pues me pegaron en el colegio. ¿Quién le pegó? Entonces le conté la historia. Entonces me dijo, ¿y usted qué va a hacer al respecto? Entonces le dije, no, pues que nada. Entonces dije, ¿usted se va a dejar seguir pegando? Entonces le dije, pues es que son más grandes. Entonces me dijo, usted tiene que aprender a defenderse porque ni yo, ni los profesores, ni nadie va a ir a defenderlo. Entonces usted tiene que aprender a poner unos límites y aprender a defenderse. Entonces, a mí me tocó aprender a defenderme y me tocó aprender a pelear y a defenderme. No estoy diciendo no estoy promoviendo la violencia, ni más faltaba, pero entiendo que en un entorno escolar esas situaciones de acoso entre amigos siempre se va a dar. Entonces, los apodos. Entonces, si yo soy calvo, entonces me dicen calvo. Entonces, si a mí no me gusta eso y me siento ofendido, humillado por mi calvicie, entonces si alguien me va a decir calvo, entonces pues yo me voy a humillar. Pero si yo luzco mi calvicie con honra y con dignidad, que me llamen calvo, pues no me va a ofender en lo más mínimo, me va a provocar risa y pues voy a generar un entorno pues también de amistad, de humor y demás. Entonces yo pienso que lo que hay que ver es que primero, ¿cuál es el entorno familiar del niño? Punto número uno. Punto número dos, tenemos que también hacer un trabajo emocional porque no podemos criar hijos de cristal, que entonces cualquier cosa que les digan se convierte en un problema emocional, en un problema de psicólogo, en un problema de ansiedad, porque la vida no es así. Siempre va a haber el contendor, siempre va a haber la persona que no te va a dar la razón, siempre va a haber la persona que se va a burlar de ti. Ni siquiera tienen que ser amigos en un bus, en un transporte público, en una situación de tráfico o en una controversia entre transeúntes o entre vecinos. Siempre va a haber un contradictor. Y entonces no puedo yo porque no me den la razón o porque me digan algo, entonces yo me voy a ofender. Yo voy entonces a entrar en una situación de depresión psicológica porque es que me dijeron tal cosa. Yo pienso que hay que ver, digamos que ese fenómeno del bullying tiene varias aristas y que hay que analizarlas porque siempre han existido y hay que ver cuál es el entorno de cada niño. A ver, yo les voy a transmitir lo que comienzan las madres de familia a entregarnos un saludo muy especial a doña Nidia y Dalí Arias,
Nidia Arias, también a Sandra Orozco Espina. Sandra Orozco nos dice, lastimosamente, a veces toca así porque hoy en día las instituciones no sirven. Mis dos hijas son víctimas de bullying y el colegio no hace nada. Ya le dije a mis hijas, si deben de atacar, háganlo. Yo las apoyo y las voy a defender y yo respondo, porque nadie las defiende. Está manifestando lo que decía el doctor. No sé si de pronto doña Gina tenga otros ejemplos para presentar de casos que ustedes han tenido que defender, han tenido que poner en conocimiento de las instituciones y no le han puesto cuidado, han tenido que manejarlo con los niños. ¿De qué forma lo han hecho? Por ejemplo, el caso de doña Sandra, la que su merced comentaba ahorita, es muy nombrado en el colegio porque se ha hecho por todos los estamentos, el estamento de orientación, docentes, directivos, y no dan respuesta a nada. Ya inclusive había un punto en que las niñas de ella dijeron, mamá, cámbienos de colegio, yo no quiero volver allá. Entonces, sí, hay que enseñarles a enfrentarse y todo, no promoviendo la violencia ni nada, pero uno llega al punto de que es tan poca la colaboración y tan poca la solidaridad ante estos eventos que uno le dice, no, mamita, o papito, si le toca atacar, pues ataque. Ahí yo lo acompaño y lo respaldo y miramos qué hacemos. De igual manera, no solo como hablaba el doctor en el ámbito escolar, usualmente uno ve que los niños, entre comillas, con mejores beneficios, que se visten mejor, son usualmente víctimas de los que uno llama vulgarmente los ñeros. Los muchachos que no estudian, que se encuentran en escolarización, que se encuentran en momentos de pronto de consumo, de violencia. Entonces, el bullying se presenta en todas las áreas, hasta en nosotros mismos. Por ejemplo, a nivel personal tengo un caso con una orientadora que estaba exponiendo un tema de estos y me dijo, mamá, usted no puede opinar porque usted no tiene el conocimiento. Y pues en estos días se va a llevar una sorpresa. Se va a llevar una sorpresa, ¿cómo así? ¿Por qué? Porque pues, como no tengo el conocimiento, me tocó adquirir el conocimiento para poder y decirle, bueno, ya aquí tengo el conocimiento, si usted me estipula que es esto y esto y esto y esto, ¿por qué no entramos a intervenir? Claro. ¿De manera formal o cómo? No, claro, usted sabe que todo ante la ley, todo por su conducto regular. Sí. Ya muy diferente la gente que está acostumbrada por obra y mano propia. Pero su merced que me lleva ya varios tiempito en conocerme sabe que uno todo lo hace por el conducto regular hasta acabar el último estamento. Pero fíjate una cosa, yo tengo algo que decir, y es que frente a las situaciones de acoso, de maltrato entre personas que tienen la misma edad, hay que distinguir cuándo es acoso y cuándo es ya lesiones personales o ya trasciende eso del acoso y ya se vuelve algo ya de violencia física. Porque es que hay unos límites en cada una de las cosas. Es normal, digamos que ponerse bromas, jugarse bromas, y eso es normal entre los amigos y digamos que hasta cierto punto es aceptable. Pero ya cuando comienzan a generar, a incendiar la ropa o a generar heridas en el cuerpo, en la cara, en situaciones que ya ya se salen de lo que es, entre comillas, aceptable, pues entonces ya hay que intervenir en una situación de carácter jurídico. Y para eso los colegios y las entidades educativas deben tener una ruta de protección. Primero para identificar, porque como les decía, cuando hay una persona que maltrata, que comete actos de acoso, pues viene de un entorno que está desequilibrado. Entonces lo primero que hay que entender es el colegio cómo va a hacer para identificar a esos padres de familia, citarlos y entender con los padres de familia cuál es la situación familiar afectiva que está sucediendo en esa familia, para que sean los padres de familia los que intervengan y pongan los límites y la corrección al hijo que está cometiendo los actos de acoso. ¿Correcto? Porque, pues, sin lugar a duda, no le corresponde al padre del niño ofendido corregir al niño agresor, ni muchísimo menos. Entonces, es la familia junto con el colegio quienes que tienen que identificar cuáles son las razones y las causas que están provocando
esas actuaciones o esas manifestaciones de violencia. Mientras eso no ocurra, pues el colegio prácticamente va a ser cómplice porque no lo va a identificar, tampoco va a tomar correctivos ni sanciones y entonces prácticamente se va a volver cómplice. Y eso es precisamente lo que la Corte Constitucional en la última sentencia del año pasado de un caso que fue también muy conocido en un colegio privado al norte de Bogotá, la sentencia T-252 de 2023, que yo quiero que ustedes la tengan allí en el radar y la escriban a las personas, a los oyentes que nos están escuchando, porque allí nos dan unas herramientas bastante valiosas para enfrentar esas situaciones de acoso en las instituciones educativas. Porque cuando ya se sale de las instituciones educativas, pues quien debe intervenir es la Policía Nacional de Colombia, porque frente a eso estamos en la ley de convivencia o el Código Nacional de Policía, que es la que trata de proteger o la que protege la convivencia en Colombia o las reglas de convivencia. Y entonces allí es donde debemos acudir para que esa autoridad intervenga. Recuerde que si la violencia o el acoso o el maltrato proviene de un miembro de la familia, pues estamos ante un acto de violencia intrafamiliar que debe ser denunciado ante la comisaría de familia. Si es de un vecino, un acto de violencia, acoso, maltrato o cualquier, digamos que situación que vulnere esos límites o esa convivencia, pues está por el Código Nacional de Policía. Y si es en el colegio, pues es la autoridad educativa, es el colegio quien tiene que tomar los correctivos, porque pues precisamente para eso vamos al colegio, para aprender a convivir y a entender que cometemos errores y que deben ser corregidos, pero de una forma inteligente a través de la educación, porque pues para eso es que son esas instituciones. Entonces, yo lo que quiero es entregarle a los oyentes y los caminos jurídicos que deben utilizar dependiendo en cada situación. Esa es mi opinión referente a ese caso. Dice, siga, doña Gina, siga. Vale, don Héctor. Y en esto estamos de acuerdo, doctor, porque como yo siempre he tratado de reflejar hacia los demás, nadie es más ni menos que el otro. Todos tenemos las mismas garantías y todos tenemos los mismos derechos, desde el habitante que lastimosamente por X o Y motivo está habitando en la calle hasta nuestro señor presidente. Nadie tiene que pasar por encima de nadie y nadie debe hacerle a los demás lo que no le gusta que le hagan a uno. Dice doña Nidia Idalí Arias, dice, hay discriminación. Dice, ¿cuál es peligro? Los niños tienen bullying, los adultos son amenazados por los otros, no sabemos al final con quién tratamos. Y claro, esa es la verdad. Desde que esté uno con personas, conviviendo con personas, se encuentran repentinamente, comienzan una labor, la labor que le corresponde a cada uno como persona, como adulto, como familia, en el caso de los niños que se encuentran en las rutas escolares, pero no se conocen los genios, no se conocen la forma de ser y ahí es donde comienza. No se conoce cuál es la educación que le han generado a su hijo en el hogar, no se conoce lo que el aprendizaje que el niño haya recibido y de pronto el niño es como dicen por ahí popularmente, no es una perita en dulce, ¿no? Y no conocemos también el genio del papi o de la mami. Entonces, es donde comienza a generarse desde la parte del niño, repercuten los padres de familia y terminan enfrentados los padres de familia porque hay uno de ellos que obra como de forma intolerante, ¿no es cierto? En esto reina mucho la intolerancia, ¿o no, doctor? Pues es que, mire, eso no distingue estrato social. Usted va a un colegio de estrato 6, bachillerato internacional, donde se pagan 5 o 7 millones de pesos mensuales de pensión y un bono de 30 millones de pesos cada año para matricular a los niños y adolescentes. Y usted escucha hablar a esos niños, llévelos a una fiesta y escúchelos hablar. O sea, dicen más groserías de las que yo me sé. Y entonces uno dice, pero espérese, o sea, ¿de qué colegio viene ese niño? No, pues es que el colegio tal, por no decir nombres aquí, al aire. Entonces, pero ¿cómo es posible que un niño de ese colegio, con unos papás que son médicos, hable de esa manera? Y después uno escucha hablar a los papás y uno dice, ah, ahí está. El papá es igual o más grosero que el niño. Entonces, los niños copian el lenguaje, aprenden por el oído. El idioma, el lenguaje, no se aprende leyendo ni escribiendo en los primeros años, sino a través del oído.
Entonces ellos copian, los niños copian, o nosotros cuando éramos niños copiamos todo lo que escuchábamos de nuestro entorno familiar. Y si usted escucha, o si un niño escucha a sus papás tratándose con groserías o tratando a otras personas con groserías o hablando mal de otras personas o siendo agresivos en su entorno, entonces pues eso es lo que se está produciendo en esos niños. Y exacerbado porque en los estratos altos, entonces como se tiene dinero, entonces se pueden pagar abogados, se pueden pagar psicólogos, se pueden pagar colegios, se pueden pagar muchas cosas, inclusive coimas para sacar a los niños de los problemas. Entonces, pues prácticamente los niños crecen sin ningún tipo de límite o corrección. Entonces, hay entornos familiares de mucho dinero donde se cubre la presencia del papá con situaciones económicas, pero eso no llena a ningún niño. Entonces, yo lo que veo es que más allá del tema de violencia, porque estamos analizando, estamos buscando el muerto río arriba, ¿sí? Entonces, no estamos buscando, no vamos a encontrar nada porque pues las relaciones interpersonales de los adolescentes y de los niños pues son bastante emotivas y llenas de mucha emoción. Pero lo que tenemos que analizar es dónde está el problema, y el problema está en la familia, el problema está en los padres de familia. Yo he insistido un sinnúmero de veces cada vez que hablamos de este tema, Héctor y doctora Gina, es implementar de forma obligatoria las escuelas de padres en los colegios públicos y privados. Y el papá que no vaya a las escuelas de padres no debería tener derecho a matricular a su hijo al siguiente año, porque nosotros debemos aprender a ser papás. ¿Quién nació aprendido para ser papá? Nadie. Uno aprende sobre el camino, sobre los errores que uno comete. Entonces allá están los psicólogos, los trabajadores sociales y las personas que ya tienen experiencia en esto y le dicen a uno, oiga, usted tiene que hablarle hacia su hijo. Usted no puede permitir esto en su hijo. Si usted ve esto, usted tiene que corregirlo. Entonces, somos los padres y los adultos los que tenemos que ser educados en cómo criar a los hijos y no viceversa. Porque nosotros, el niño pasa un tiempo en el colegio, pero es más influenciado por los papás, hasta cierta edad obviamente, que por sus propios amigos. Sí, dice Nidia Hidalgo, muy cierto, doctor. Y ahorita viene también la violencia intrafamiliar. Pero mire que yo he siempre dudado porque hay hay algo bien importante y en lo que yo siempre me he preguntado, porque cuando he tenido que ir a colegios en donde resulta un problema que una niña resultó por abuso sexual, que un niño golpeado, que el otro compañero utilizó un arma blanca dentro del plantel y que llega uno y carecen los colegios como de psicólogos. No hay quien trate el problema. ¿Por qué cuando ocurre un caso como estos huyen? Entonces no hay nadie quien atienda a nadie, no hay nadie quien resuelva el problema. Vienen los plantones, viene la parte intolerante, viene los padres de familia, los amigos. A pararse hace pocos días ocurrió en un colegio de la localidad de Bosa, tumbaron las puertas y entonces el profesorado huyó. Claro, la profesora de matemáticas no sabe resolver el problema, la profesora de inglés tampoco sabe resolver el problema, pero debe haber un psicólogo, alguien que atienda a los medios, alguien que atienda a la parte representante de los padres de familia, porque es un problema que se presentó por bullying y por eso nunca hay nadie que resuelva en un colegio de estos porque como que no están preparados, como que quienes están no están ellos hechos para enfrentar este tipo de casos y ahí es donde viene todo encima. Siempre se han presentado todo tipo de hechos de violencia en las puertas de los colegios. ¿Por qué? Porque no hay atención suficiente para que puedan manejar el problema. No hay quien lo maneje, no hay profesionales que manejen el problema dentro de los colegios. Y entonces la gente dice, no, es que los profesores, bueno, está bien ellos, no lo pueden manejar, pero a ver, alguien quien lo maneje, alguien, si el rector no puede, alguien. Dice doña Nidia, ellos son amenazados, los complicados, dice. ¿Ah? Perdón, lo interrumpo. Es que lastimosamente, don Héctor, uno ya cuando se involucra tanto en estos temas, es cuando uno se da cuenta que uno tiene que empezar a estudiar, empezar a instruirse. Y el origen de toda sociedad, de toda carrera, de toda población, de todo comportamiento es la familia. Y como decía el doctor,
Uno no nace el niño y le dice, tome su manual. Mire, estas son las pautas para que usted lleve su niño. No, a uno le toca es intente, pierda, pruebe y vuelva y aprenda. Y el dilema es que lo que siempre hemos hablado, don Héctor, actualmente el país tiene un punto de intolerancia terrible, que cuando uno quiere actuar, así sea por parámetros, ¿cómo le explico yo? Personales, legales, llega al punto en que, esta vieja tal por cual, si es mucha, no sé qué, mejor dicho, tocó bajarla del bus. Si uno particularmente, como particular, se ve expuesto a estas situaciones, mucho más un empleado público como lo es un docente, porque ya se junta el niño del bullying, se junta el niño al que le dijo la otra vez feo porque no estudió, y pues obviamente no estoy por defenderlos, es tanto el aglomerado que son en cada curso 40 alumnos, imagínense en una institución que son aproximadamente 20, 40 cursos, es agotador. ¿Qué es lo que falta en ese aspecto? Ampliar la cobertura y hacer como algo más personalizado, porque mis carencias no van a ser las mismas de don Héctor ni las mismas del doctor, ¿sí me hago entender? Y eso es lo que entiendo que habla doña Nidia a nivel de discriminación, porque como su merced siempre ha sabido, en el grupo de los niños del colegio hay niños con problemas de salud, hay niños con problemas de aprendizaje, hay niños hiperactivos, hay niños de zonas muy vulnerables que tienden a ser violentos por su entorno. Entonces, escoger cada cosita. Es como, y disculpen el ejemplo, como cuando uno va a la plaza, ¿sí? A su merced no le van a mezclar el tomate que ya está maduro con el verde, o la fruta que ya está madura con la que acaba de salir, ¿sí? Y eso es lo que lastimosamente tenemos como carencia en el entorno educativo que manejamos actualmente y social, porque estamos avalados a la ley del más fuerte. Y es que, claro, doña Gina conoce muy bien el caso, le dice, bien, doña Gina, le dice Nidia, conoce muy bien el problema porque es que maneja un grupo muy grande. Un grupo muy grande representa a los niños de la parte occidental de la localidad de Bosa, que ella, pues, la conocimos como representante de este colegio y sobre todo para manejar rutas, para manejar problemas de los niños, para coordinar los padres de familia, para que vayan a las reuniones, para que allí representen a los muchachos. Ha cogido mucha experiencia usted en eso y por eso es que la invitamos hoy, porque ella, digamos, una persona que tenga muchísima experiencia y que más que doña Gina Bernal, doctor. A ver, doctor Sáenz. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice Gina y en particular quisiera agregar lo que la sentencia de la Corte Constitucional 252 del año 2023 resolvió en ese caso. Se trataba de un niño de un colegio también muy prestigioso, colegio privado, también bachillerato internacional, donde el niño fue víctima de múltiples maltratos físicos, psicológicos, emocionales, que rayaron ya con las lesiones personales, no solamente dentro del colegio, sino también en otros escenarios, en la casa, en otros escenarios extracurriculares, donde no iban los agresores, sino solamente el niño agredido, pero los agresores iban y lo buscaban y lo maltrataban allí. Fue maltrato, cibermaltrato por redes sociales, por Facebook, bueno, por WhatsApp, en los grupos del colegio. Entonces, este niño entró en una crisis emocional bastante grave, de anorexia, crisis de ansiedad y demás. Y la mamá, pues el niño no quería volver al colegio, entonces la mamá le solicitó al colegio que le brindara las herramientas virtuales para que el niño pudiera continuar con su formación académica. Y el colegio se lo negó y le dijo, no, no es posible, el niño tiene que venir aquí a estudiar y tiene que venir a enfrentar las situaciones. Y pues definitivamente el niño volvió, el niño fue revictimizado y finalmente pues no encontraron el mecanismo del colegio para solucionar el problema y la señora, la mamá, instaura una acción de tutela. Entonces en primera instancia y en segunda instancia se la negaron y esa tutela llegó a la Corte Constitucional y la Corte Constitucional es un análisis bastante interesante respecto a estos temas y lo primero que dice es se deben generar unas rutas
de capacitación y de formación a los docentes, a los directivos y a la comunidad estudiantil frente a situaciones de cómo manejar, prevenir, reconocer, identificar, prevenir y delimitar estas situaciones de acoso. Porque si la comunidad docente, como lo decía Gina o como lo decía Héctor, pues no está capacitada para atender una situación de esas, pues lo que va a hacer es o ignorarla o simplemente exacerbarla, porque va a tener un comportamiento prácticamente de bullying, perdón, de cómplice, en el que como no interviene, como no sabe intervenir, entonces no interviene y prácticamente le está dando permiso al agresor para que continúe realizando esas prácticas. Entonces, dése cuenta que nuestro Código Penal prescribe una posición de garante. Y esa posición de garante no es otra que es la situación, es el deber jurídico que tiene una persona de impedir que se produzca un resultado o evitar que ocurra. Entonces, si el docente está viendo que se está realizando o comenzando una situación de maltrato, de acoso, pues tiene que intervenir y tiene que intervenir de una forma inteligente, de una forma práctica, de una forma que realmente genere la enseñanza entre las dos, entre el agredido o al agredido y al agresor. Entonces, tenemos que ver que la Corte nos dice, le dice a las instituciones educativas, generen una ruta de atención a estas situaciones, porque si no las generan, lo que van a hacer es no solamente provocarlas, sino pareciera que las estuvieran patrocinando y ahí es cuando todo se sale de control, porque entonces no interviene la familia del agresor, no interviene la familia del agredido, todo es desconocido y entonces entramos como en una selva en donde el más fuerte es el que sobrevive. Y pues para eso no están creadas las instituciones educativas, sino para formar a las personas que allí atienden. Entonces es importante tener en cuenta esta sentencia, la vuelvo a repetir, es la sentencia T 252 del año 2023 de la Corte Constitucional. Léanla, las personas que están interesadas seguramente van a encontrar, se van a identificar o se van a identificar con las situaciones del niño, a tener una empatía frente a eso y también la Corte nos va a ubicar y nos va a dirigir respecto de la forma como se debe tratar ese asunto. Pues bueno, vamos llegando ya al final de este programa. Usted sabe quién soy yo con este tema bien importante que es la violencia, lo que ocurre en los colegios, el tratamiento sexual que les dan a las niñas por parte de sus compañeros, el bullying, todo lo que viene, el maltrato infantil, cómo son los niños a veces tratados por parte de sus mismos compañeros, por parte del profesorado. Es un tema bastante importante que vale la pena más adelante con algunos testimonios que vamos a conseguir en algunos días para seguirlo tratando y seguirlo manejando y sobre todo, pues bien importante con doña Gina tenerla acá cuando haya este tipo de programas, sobre todo que se esté tratando de estudiantes porque lo vamos a manejar así para llevar a cabo la orientación, lo que necesitan en este programa. Usted sabe quién soy yo. Oiga, doctor, muchísimas gracias. Pues gracias, Héctor, también por este espacio y por este programa, esta oportunidad de hablar de estos temas tan interesantes para la comunidad y para nuestra vida cotidiana. Gina, muchas gracias por toda tu orientación e ilustración en el tema, en el manejo de este tema, y les deseo una feliz tarde a todos nuestros oyentes.